Hoy, perdón, yo voy a pedir disculpas porque voy a estar eh, esparciendo virus. ¿Tienen sus antivirus conectados ahí en los computadores para no contagiarlo? Por supuesto. Vengo más resfriado que... entonces, eso. Oye, Eh, me gusta la premisa de Star Wars, porque la conversación del propósito y el VAR podría entrar muy bien en la condición del propósito del juego, que es lo que deberíamos hablar hoy día. sí, el propósitos. Oye, Entonces, Gonzalo, dime. que te voy a hacer hablar a ti, así que podía hablar todo ¿Ya? el rato. El propósito del juego es porque tú en el capítulo anterior hablaste sobre el propósito y queríamos ahondar en esto. Entonces, quería explicar más o menos qué es para ti el propósito como palabra y después el propósito del juego, y lo vamos comparando entre todos para que podamos generar una mini discusión sobre esto. Sí, mira, a mí lo que me pasa con esa expresión, también puede ser el sentido, la dirección vital, no sé, es que lo que me pasa realmente es que odio la palabra motivación, ¿ya? Y la odio porque creo que lo esbocé en la conversación anterior. Me corta la inspiración, bueno. Mira, ¿sabes qué? Vengo a proponerte esta situación porque los chiquillos hemos intentado varias cosas y finalmente los ejercicios no funcionan y vemos que hay algunos chicos que enganchan y otros no. ¿Y cuál es su diagnóstico? Es que están poco motivados. Y ahí se acabó. Sí, ya, pero ¿qué los tiene poco motivados? No sé, porque están poco motivados. Es como si, ¿cachai? Como que existiera una especie de motor interior que se le acabó la benzina, ¿cachai? Como una monofásica, así como que de los botes que decía el otro día. Entonces, como que en algún minuto me cabrió escuchar el concepto, es como la cuestión de la autoestima, como que todos los cabros están mal porque tienen baja autoestima. O sea, son explicaciones facilistas, ¿cachai? Y eso me molesta porque no me permiten llegar a las respuestas que quiero, que tienen que ver con comprender el fenómeno, no sencillamente con catalogarlo, clasificarlo y ver que como no es culpa mía que ellos no estén motivados, entonces no mueve una nalga, ¿cachai? El tema tiene que ver con... ¿Ah? Y lo peor que después incentiva a un disciplinamiento sutil, como, oye, pero motívate. O sea, claro, o sea, se va a la individual y decir, tu problema es que tú no te motivas, o no sabes motivarte. Y viene después el motivador que te hace un par de show, ¿cachai? Que te hace un par de cosas que de repente son re buenas igual. No quiero ser despectivo con esto, considero que eso tiene un valor intrínseco igual, esas conversas, ¿cachai? Pero no resuelven el problema de la motivación, resuelven el problema de la inspiración, ¿ya? O sea, la inspiración es cuando viene este ejercicio que cuando tú algo te despiertas, como que lo primero que haces es eso. Me salió lleno de moco esto, pero... la cera. Pero ya, vamos a hacer una edición para que esto parezca como que ya estoy sanito. No, pero viene esta cosa como que no de inflación económica, pero de infular, ¿cómo es? Insuflar, de insuflación, ¿cachai? Como que estoy, como que me salió un tercer pulmón, loco, así, me siento lleno, ¿no? De ahí viene la palabra entusiasmo, introasma, con el espíritu dentro, ¿cachai? Entonces, claro, tiene que ver con ese pequeño bofetada al ánimo que te da alguien como para que puedas mirar y tomar las decisiones para seguir adelante, pero eso no es seguir adelante, ¿cachai? El propósitos de la construcción del pro, que significa en favor de algo, y pósitos, que significa lo que está allí, ¿cachai? Por eso viene la postura positivista, que no tiene nada que ver con la postura de tener una mirada agradable de la vida o esperar lo mejor, eso es optimista. El positivismo es una epistemología que dice que lo único que puede considerarse como realidad, y con esto discúlpenme los positivistas y sobre todo el mundo de la ciencia, voy a hacer una reducción pero brutal, es básicamente que solamente creemos lo que podemos ver, lo que está ahí, ¿cachai? Pero, y por lo tanto el propósito tiene que ver con la necesidad de construir algo. No es sencillamente hoy como una especie de ensoñación vaga. El propósito es que yo sepa dónde voy, dónde está mi terreno, qué casa voy a construir. Hay un montón de decisiones que tomar, desafíos que enfrentar, y el propósito se vuelve algo concreto. La motivación es una emoción, es una sensación. Yo me puedo despertar motivado un día y desmotivado al 8 días. Pero el propósito es lo que genera esa motivación, que es la capacidad de mover el culito, sacarlo del asiento y moverse para poder transformar el mundo.
Entonces, eso es lo que me pasa. La palabra motivación se me entrecruza, me hace zancadillas. Cada vez que estoy avanzando en la comprensión de un fenómeno con alguien, me saca esta palabra y la cuestión como que se desinfla, como que, no sé, se enfría. Porque en el fondo, permiso que me presente en la mesa, pero un poco añadiendo ahí la mirada como... el tema con la motivación es el problema de la ciencia que describe más que explica. Es como yo describo lo que veo, la persona está poco activa y la presento con un nombre, la motivación. Hay una baja de motivación. Y en describir se siente que se está explicando. Y ese es un problema hoy día súper frecuente, súper instalado en la problemática de cómo estamos entendiendo y explicando las cosas. Y la mirada del propósito que estamos añadiendo hoy día lo encuentro como fundamental, no solo para lo que tiene que ver con el juego, sino como empezar a calibrar una cosmovisión que explique y entienda mejor las cosas en su profundidad. O sea, no nos podemos quedar con el síntoma y con ser... trabajar con la motivación es casi como poner un parche encima de una herida y no hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando de la piel para adentro. Quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Oye, ese coelazo, ¿dónde te salió? Nietzsche. Nietzsche. Uff. Ya. Oh, perdón. Que por ahí va el tema, porque yo creo varias cosas, ¿vale? Pero con respecto al tema, pero para partir, primero yo, aquí me van a odiar, no los positivistas, sino los constructivistas. Nos estamos echando a todo el mundo, hermano. ¡Corre! Porque yo sí creo que existe un orden natural, ¿vale? Y más que orden, es un orden dinámico, más que un orden estático, es un orden dinámico. A ver. ¿Y cómo lo explico? ¿Cómo lo describo? Para no ser irme tan profundo. En la vida tiene ciertas reglas físicas, ¿cierto? O sea, si yo choco contra una muralla, yo obviamente probablemente me disloque o sufra alguna agresión física con ese choque. Y lo mismo pasa en términos algunas veces ético y moral, ¿no? O sea, si yo cometo alguna acto inmoral, eso de alguna otra manera también tiene un coste, y entiendo moral por aquello que de alguna manera le hace mal al resto también, ¿no? O sea, ¿qué quiero llegar con este tema? De que tenemos límites, ¿no? Y lo que uno hace cuando invita a conocer a la persona su propósito, sea este religioso, espiritual o a través del juego, que es como el tema que nos convoca, es más que hacerle descubrir el orden cósmico y mira cómo se comporta el orden cósmico, es como decirle, para este tema en particular, o para tu situación en particular, hay una pauta que conecta, hay ciertas formas, métodos que pueden ser variados, no hay un único método, pero todos tienen más o menos el mismo sentido y conecta, y de acuerdo a este, no sé si manual, pero orientación, tú vas a poder aprender a conectar mejor los cabos sueltos que tienes en tu vida, que tienes en tu proyecto, que tienes en tu organización, que tienes en tu espacio vital. Entonces, yo creo que ahí, para entrar un poco el tema del juego y la vida, uno lo que hace a través del juego o cualquier otro sea el método, incluso más rústico, que puede ser disciplinar a palo, de alguna manera lo que hace es que disciplina, o el que orienta, por muy cruel que parezca, lo que trata de hacer es que la persona encuentre una forma de engranar las cosas, ¿no? El que lo hace a palos, autoritariamente, evidentemente, tiene una verdad por sobre y quiere que su verdad sea la pauta. Y el que lo hace de manera más sutil o más horizontal, si se quiere, lo que trata de hacer es que de alguna manera la otra persona lo haga de manera más orgánica, ¿no? Y que encuentre él incluso una pauta propia. Entonces, aquí quiero llegar con todo esto, de que de alguna manera el propósito tiene que ver con eso, para mí. Y la motivación, que es lo que la crítica que le estábamos haciendo, también tiene el problema, que justamente no única voz suelto, sino que lo que hace es satisfacerte neuropsicológicamente, momentáneamente, sobre probablemente una pauta, pero de una circunstancia, pero no de un episodio de tu vida que tú puedes aprender a madurar. Entonces, eso de que
para terminar, eso de que sin aprendizaje, no te creo. Sin motivación no hay aprendizaje, yo no lo creo, no creo que haya una conexión entre motivación y aprendizaje. No, yo tampoco. Únicamente, eso evidentemente es un fenómeno multivariable. No, mira, y es que ahí está la cuestión, pues papi, ahí está la cuestión, pues usted le dio en el clavo, pachón. El tema es que no es que yo haga, y esto es una cuestión que a mí me da un poquito como de cuando lo escucho, y lo escucho harto, ¿no? Es como, y el niño aprende sin darse cuenta. Es como si le estuvierais metiendo, es como, eso, no sé si han visto esa cuestión, de cuando los papás sacan el jugo de la cajita, ¿cierto? Y le ponen el remedio adentro y el niño pequeño toma el remedio pensando que es el jugo. Y los padres se felicitan entre ellos porque se han enseñado mutuamente a engañar al niño, pues loco. Entonces, claro, mira, yo cuando trabajaba en el programa de VIH me pasaba mucho que de repente, lamentablemente, llegaban familias a hacerse la pesquisa y entonces se tenían que tomar el examen de sangre. Y llegaba el niño y me preguntaba a mí, ¿me va a doler? Entonces la mamá me miraba con una cara de, por favor, dile que no. Y yo le decía, sí, pero poco y corto. ¿Cachai? No te va a doler todo el día y no va a ser tanto dolor. Así que es soportable. Y la mamá miraba con una cara de odio, el papá, quien fuera, como que, ¿pero por qué hiciste eso? Yo lo que decía, entiéndeme una cuestión. Si tu familia, tú o tu hijo, llegan a vivir con el virus, yo necesito que ese niño confíe en mí. Y no voy a hacer que lo primero que haya escuchado de mi palabra, de mi boca, haya sido una mentira, Kumar. Entonces, ¿cuál es el punto? Se utiliza la gamificación para desembarazarse de la complejidad del acto de apoyar en el aprendizaje de alguien. Entonces, es como que en realidad la gamificación para muchos viene a ser como una especie de edulcorante, bien artificial, papá, que como que endulza las cosas para que el niño no se dé cuenta que está aprendiendo. No, loco, se tiene que dar cuenta y tiene que decir, oh, weón, qué fabuloso estar aprendiendo, porque aprender es gozoso, weón. ¿Cachai? Entonces, lo conversaba el otro día en Coyhaique, así como el cierre final de la charla, así, fue como que la gamificación, y se lo comento a ustedes acá, la gamificación no viene a complejizar el aula, la viene a simplificar, porque en los niños, antes que aprender las tablas, la cultura, y en esto yo sé que el Guille como que se va a excitar y se va a sobar a sí mismo, pero el juego viene antes de la cultura, pues, o sea... Ya está empezando a provocarme sí, algunos cosquilleos. Alguna motivación. O sea, el juego está antes de tu colegio, hermano, antes. Esto no es una cuestión que hayamos inventado ahora. Siempre ha sido la manera en que el ser humano y muchas especies han aprendido cómo funciona el mundo. No vengáis a pensar que es como una invención de ahora, como que está de moda. No, no es un esfuerzo de agregarle algo más a la educación. Es un esfuerzo de limpiar la educación de aquellas cosas que no son naturalmente gozosas. Y no se trata de que el mundo tiene que ser gozoso y que estamos creando una cultura de débiles. No, se trata de recuperar lo que es gozoso. De hecho, la cultura débil la están creando justamente los positivistas al creer y sobre fomentar el tema de la motivación. Perdón, no escuché nada de eso último que dijiste. No, que yo creo que la cultura de débiles, si es que estamos hablando de aquello, porque yo sí creo que existe, es porque más que fomentarle la disciplina de buscar su propósito, porque para mí el propósito es una disciplina, es un disciplinamiento, es que lo estamos sobreestimulando para buscar la motivación. Y al fin y al cabo, están en un bucle, los niños están en un bucle, que no unen cabos sueltos por ninguna parte. Nada. Lo único que buscan con esta sobreestimulación y la ideología de la motivación es que, claro, terminan buscando momentos agradables, buscando momentos de paz, pero sin ningún fundamento existencial para, no sé, oye, motivarse a casarse con alguien o querer trascender en este mundo, que para mí el nivel más básico es tener un hijo, ¿sabes? Que es el nivel biológico. Piensa después, obviamente, o puede ser antes, puede ser después, trascender espiritualmente, pero trascender, oye, eso para los chicos no existe. Trascender ellos, menos, o sea. Mira, yo... Un poco tengo tanta vergüenza de mí mismo que me refugio en la motivación. Nico, usa la ficha de la interrupción. Sí, no, si voy a romper la cajita de las fichas de Flipper para tirársela ahí para tirarle rápido. Así entiendo. Oye, Game over. La motivación finalmente es la motivación por algo. Que tampoco podemos hablar de la motivación cuando se hace esa crítica de ellos no están motivados.
hay implícitamente ellos no están motivados a quedarse quietos, a prestar atención, a llenar su cuaderno. En el fondo, implícitamente no están motivados a hacerme caso en algo que no quieren hacer, que no le encuentran sentido. Y para recuperar ese tema del sentido, ¿verdad? Porque tampoco podemos hablar tan abstracto. El juego es algo súper físico, casi tangible dentro de la imagen que crea, la imagen mental, el universo. Y lo que yo siento es que lo que hace el juego es crear un espacio en donde el mundo tiene sentido, por decirlo así. Literalmente, es como esto va para allá. El otro día, por ejemplo, en terapia, y gracias un poco a esta experiencia en el grupo, como que ahora me sale más natural integrarlo en la terapia misma, a un paciente le dije, me estaba hablando de su vida, de todos sus problemas, de que un día pasa una cosa, un día pasa otra. Yo le dije, oye, pero ¿cómo sería tu vida si fuese un juego? Son puras cartas de eventos negativos. Lunes te llama tu papá, martes tu polola te quiere ver, tenés que trabajar, tenés que juntar plata, carta de evento, son puras cartas de eventos negativas. No podéis, si el juego funciona así, estás condenado a perder. ¿Cómo podemos hacer para que tu vida, digamos, contrarreste esas cartas de eventos? Voy al psicólogo, encuentro una buena idea, y esa buena idea va a significar, oye, a mi papá lo voy a ver solamente 5 minutos, media hora, y después voy a ir a trabajar. A mi polola le voy a decir solo los fines de semana, y ahí voy a poder trabajar, voy a juntar las lucas. Y de alguna manera el proceso de ir armando un juego le fue indicando para dónde va la cosa. Y ese para dónde va, ese sentido, creo que es una forma bien práctica de hablar de propósito como la dirección, como que es hacia allá las cosas funcionan. ¿Se entiende? Sí, o sea, sí, yo estoy citado en acceso de todos. Sí, yo tengo esa sensación también de que esta función, este pensamiento lúdico del que le he estado dando vuelta hace harto rato, tiene como una característica esencial el poder reconfigurar lo que me pasa. El ejercicio de la recreación, que lo hablábamos creo que en la primera conversa. Yo tomo estas condiciones y las recreo, las vuelvo a hacer. No las copio, no las emulo, no las simulo, las recreo. O sea, es decir, tengo una posibilidad creativa en esto de que, si bien etimológicamente la palabra recreación hace más bien referencia al recrear o al volver a reenergizarse, al volver a crear fuerza, que es una lectura que posiblemente se puede hacer, el ejercicio recreativo está en todo ámbito de cosas en el juego. Entonces, yo discrepo un poco con el Guille con el tema de la disciplina, ¿eh? Yo creo que esa palabra tiene un componente de artificialidad, ¿no? Los grandes maestros, los grandes místicos, los grandes, etcétera, no, volvemos un poco a la misma lógica de la tercera persona, ¿no? Yo opino sobre lo que el otro está viviendo. Yo de afuera veo que el loco está motivado, yo de afuera veo que el loco está disciplinado. Pero el loco no tiene disciplina, tiene convicción. El loco no está motivado, tiene un propósito, ¿cachai? Cuando la experiencia se vuelve en primera persona, como lo decía Varela y ¿cómo se llama este otro gallo? El ¿Maturana? No, el Highland creo que era, ya otro gallo, pero que son como preguntarle a la persona que está experimentando esto, que mira, esto es un breve notas. Cuando la psicología empezó hace caleta de años, y estaba el funcionalismo y el estructuralismo, y se peleaban entre ellos, quién tenía la razón, etcétera. Una de las cosas por las cuales se dejó y se abandonó mucho el funcionalismo original era porque no teníamos posibilidad de que las personas reportaran bien su experiencia. Entonces, tú le ponías algo a la persona, un estímulo, y la persona decía, veo una bicicleta. No, pero usted no está viendo una bicicleta, usted está viendo manchas. Usted está interpretando que veo una bicicleta. Ya, bueno, entonces veo manchas, le decía. ¿Pero qué es mancha? No sé, ¿por qué tengo que decir? Como que el informante estaba poco educado, ¿me explico? Entonces, eventualmente, el experto dijo, córrase para el lado, yo le voy a decir lo que tú estás experimentando, ¿no? En una cierta, digamos, impotencia, impulsividad y un pedazo de culo enorme para llegar y decir que sabe más que la persona. Ok. Ahora, con el tiempo, entre la aparición de la meditación como práctica
sistemática y la aparición de la tomografía axial computarizada, de los escáneres en donde podemos ver si al loco se le activó la neurona o no, ahora volvemos a preguntar, volvemos a tener la posibilidad de que la persona reporte, aunque sea indirectamente, reporte lo que está pasando en su experiencia. ¿Y qué? ¡Pum! Neurociencias, ¿cachai? Entonces, volvemos a las preguntas originales, solamente que estamos obviando el hocico del informante, pues loco. No me importa lo que tú digas porque es que tú no sabes. Es que no se ve, es que se deja ver el fenómeno. Y el fenómeno es el ser y sus circunstancias. Y más que sus circunstancias, su época, y hay una cuestión social también, porque... Exacto. No, en serio, yo creo en el zeitgeist. Y hay una cuestión que porque al fin y al cabo, lo que siempre me ha dicho la psicología conductista y su heredero más actuales que tú mencionas, que son la neurociencia y el positivismo moderno, camuflado en esos nombres, es preocúpate de la conducta. Nada más. Hackea tu conducta. Un montón de veces esa cuestión. Pero, y tu entorno, o sea, no te de mierda. Lo importante es que seas exitoso. Entonces, a ver, ¿cómo te genero las endorfinas suficientes para que tú sientas placer en ir a trabajar a mi industria y hacerme millonario? Y el resto que le importa un carajo, porque tu identidad cultural, tu familia, eso no existe, compadre. Tu familia es tóxica, tú simplemente preocúpate de hackear tu mente. Ya nos fuimos en la pesimista. Es que eso es describir el entorno. Pues, vamos a formar el partido neronista. Esta cuestión está mal hecha, hay que quemarla, igual que Nerón. No, yo creo. Pero que el propósito tiene otro objetivo, que es conectar, reconectar. El propósito es eminentemente productivo, es constructivo, ¿ya? Porque el propósito necesita ver que algo está allí, no es sencillamente, y que es un lenguaje que tenemos súper internalizado en nuestra cultura, el no algo, ¿no? Es como vamos a definir las cosas por lo que no son, pero no es porque una enorme ignorancia acerca de lo que realmente son. Entonces, la pobreza es el no contar con esto, el no tener esto, es que no tiene la calidad de vida de acá, es que no tiene acceso a esto, es que no tiene servicios básicos, que eso, la definición de la pobreza, por ejemplo, de la enfermedad, siempre son situaciones en negativo, ¿cachai? En pos de un formato, o la discapacidad, o la diversidad, etcétera, ¿cachai? ¿Puedo jugar una carta de evidencia? Voy a inventarla. Porque entiendo el escenario conceptual y el trasfondo, pero siento que no estoy viéndolo en el juego, porque yo como tengo otra área, otra forma de vivir el tema de la gamificación más relacionado a los juegos de rol, la carta de evidencia es un poco para completar, y es como, ¿de qué forma los juegos en la experiencia de ustedes, con ejemplos, con anécdotas, ¿sí? Contando historias, ¿cómo me conecta con el propósito? ¿Cómo ocurre? ¿Sí? Para poder verlo y para que lo vean también. Mira, al menos de mi parte es que, lo vamos a decir así, las categorías sociales y culturales que tenemos, educación, trabajo, familia, paternidad, etcétera, están excesivamente cargadas en este minuto de un montón de significados aledaños. Estemos de acuerdo con ello o no, pero están cargadas. Cuando hablo cargada es como que miro la paternidad y antes era un motivo de orgullo y ahora es chuta, deuda, el cabro chico no me va a dejar dormir en la noche, no va a poder salir a carretera, un montón de cuestiones, ¿cachai? Porque la paternidad se vive, nuevamente, por lo que no me deja hacer, ¿cachai? Por lo negativo, por lo que me quita, por lo que me secuestra. Entonces, lo que hace el juego, en buenas formas, en buenas cuentas, es volver a conectar con esos elementos esenciales, con esas aspiraciones esenciales, y no estoy hablando de aspiracionismo neoliberal, estoy hablando de la aspiración de la trascendencia bajo otros códigos que no están cargados culturalmente. En el juego de rol te puedo hacer una pregunta al grupo de estudiantes y decir si un paladín, que en el mundo del D&D es como la representación de la pureza y de la nobleza, etcétera, puede comer carne de orco. Creo que lo comenté en algún minuto, no me acuerdo. Claro, un paladín puede comer carne de orco, ¿no? Y una pregunta que para alguien podría parecer de lo más intrascendente. ¿Y eso qué tiene que ver con la vida? ¿Cachai? Pero un paladín no puede comer carne de un ser semi-inteligente. Entonces la pregunta que hay que hacerse, ¿el orco es un ser inteligente o no? ¿El orco tiene alma o no?
y empiezas a preguntarte un montón de cosas sobre el orco y sobre las características que una criatura debiera tener para ser considerada como digna de un entierro o de un asado, ¿cachai? El Señor de los Anillos versus Warcraft. Por ejemplo. Hay una construcción muy distinta del... Ahora, alguien podría decir, bueno, pero ¿qué eso qué importa? Es que, hermano, en ese símbolo, en ese diálogo, en esa categoría, estás desarrollando una musculatura reflexiva y ética y moral para enfrentar luego problemas que sí están cargados culturalmente, como el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, el concepto de calidad de vida, si un niño mejor lo abortamos porque no tiene la calidad de vida para vivir o no, ¿qué es eso de calidad de vida? ¿Cachai? Como... Que tocaste un tema sensible. Claro, pero no es nuestro foco. Lo que estoy diciendo es que finalmente en este minuto el juego nos permite hablar de elementos esenciales, lo hace la literatura, lo hace el humor, nos permite tocar y manipular elementos sensibles sin la carga social, cultural y hasta política que tiene el hablar de esos temas en ciertos contextos. Buen tema, porque ahí yo entro con una pregunta más que con una intento de respuesta. Es, para que un juego tenga propósito, tiene que tener historia. Porque tú puedes llegar al propósito con algo más simple, algo más distractivo, diría, algo menos complejo, con menos historia, porque a veces, y retomo un poco lo que tú dijiste al principio, de tu experiencia allá en el sur, de que el juego lo que trata de hacer es simplificar algunas cosas, ¿cierto? Es como, y siempre hay que entenderlo, ¿no? El juego es un modelo, y el modelo es distinto a un sistema. El modelo te ayuda a representar algo que es complejo de una manera un poco más esquemática. Digámoslo así, un modelo puede ser una maqueta, ¿no?, de un edificio, pero no es el edificio, ¿cierto? Y sirve para entender cómo va a ser el edificio. Lo mismo pasa cuando el juego te enseña algo. Cuando tú practicas algo en el juego, sea esto, por ejemplo, conducir o matar un orco, el juego ya te está enseñando en su propia autotelia de que hacerlo te valida, de que hacerlo sirve, de que hacerlo es útil y de que hacerlo tiene, volviendo un poco al tema, sentido. Porque si lo haces, avanzas, si lo haces, progresas, si lo haces, el juego sigue su curso, ¿no? Y si no lo haces, el juego no sigue su curso y te castiga incluso. ¿Y cómo te castiga? Perdiendo, aislándote, congelándose incluso a veces. Pero tengo una pregunta, maestro. Dígame. Bueno, dale, Sí, que es un poco lo mismo. ¿Juego y simulación son lo mismo? Porque cuando tú me hablas de esas características, estoy pensando más bien en unas simulaciones, como cuando me subo a un simulador de vuelo, que imita las condiciones lo que más se pueda, para que cuando te toque vivirlo en la realidad tengas las pericias pertinentes y tu cabeza casi que está engañada porque parecería ser que estuviste allí. Entonces, para mí el juego sí es un sistema, más que un modelo. El juego tiene que funcionar en sí mismo. El modelo copia el funcionamiento de la realidad. No sé si el juego hace eso. Es que para que sea el sistema tiene que ser más complejo, pero parte siendo un modelo. Como tú dices, un simulador de vuelo, claro, evidentemente trata de representar de la manera más realista un vuelo, ¿vale? Lo mismo que un simulador de, no sé, de cualquier otra cosa. Pero hay cosas que no se pueden modelar de esa manera. Y ahí entra el mundo de la fantasía y la imaginación. Por ejemplo, es distinto un simulador de vuelo, o llamémoslo así, más fácil, un simulador de una carrera a una carrera en Mario Kart. O un simulador de, no sé. Yo entiendo que a qué quiero llegar para responder un poco tu intervención. El modelamiento es como lo más básico, si se quiere, ¿no? Como lo más higiénico del juego. De alguna manera el juego quiere representar algo, ¿no? Independiente si después le agrega, y ese es otro nivel, otros elementos más atractivos, distintos, narrativos incluso, que estamos hablando de la narrativa, o de otro tipo, ¿no? Pero parte de una modelación de algo, ¿no? De al menos una situación, que es, por ejemplo, el Go o el ajedrez, ¿no? Una simulación de una guerra, de un combate, de alguna manera, ¿no? Tienen evidentemente sentidos distintos, y quien conoce el Go sabe que el Go es muy distinto al ajedrez.
porque hay un conflicto de suma cero versus un conflicto de no suma cero. No voy a entrar en eso porque eso ya es meterse en juego. Algo muy complejo. Pero a lo que quiero llegar es que parten siendo un modelamiento. Después viene el agregamiento del autor y la intención del autor, ¿no? De hecho, los juegos más distractivos por lo general tratan de ser modelamientos al más sentido puro de la palabra. Y aquellos que quieren entrar en un campo más complejo, como de narrarte una historia y hacerte aprenderte, por ejemplo, cómo era, no sé, vivir experiencialmente una guerra, entran no solamente en el modelamiento, sino que en la suposición o narración, simulación, exacto. Le agregan elementos que podrían acercarse a lo que tú llamas simulación. En mi perspectiva, entonces es como un orden de complejidad distinto, no es que sean contradictorios, que uno sea inferior al otro. Acabo de caer en la cuenta de algo, ¿sí? Que una cosa es el propósito que está en el juego o la capacidad del juego que tiene el juego para dar propósito o conectar con el propósito, ¿no? Y son dos conversaciones un poco distintas. Porque sí, reconocemos que el juego, como probablemente muchas otras herramientas, puede volver a conectar con el propósito, ¿sí? Y probablemente un buen juego tenga como propósito conectar con el propósito, aunque suene a circularidad. Eso es. Y es como conectar con el propósito último y sin querer ser grandilocuente con el juego como la gran, digamos, respuesta a todos los males del mundo. Pero sí a un buen porcentaje. Y eso lo digo no como broma, lo digo con una profunda convicción. Y sino también como un espacio protegido. Me gustó mucho eso que decía Guillermo. Ciertas cosas que ocurren dentro del espacio del juego están protegidas, son más seguras, porque no importa que cometas error, el juego no va a tener implicancias directas en tu vida, y si lo tiene, entonces ya no es juego. Y por otro lado, que es más simple que la realidad, entonces te permite hacer un peldaño intermedio entre lo que vas a vivir directamente y lo que estás viviendo en el juego. De hecho, tengo una intervención pequeña. De hecho, si rompes ese círculo, se vuelve gamificación. A ver, desarrolla tu respuesta. Por ejemplo, ya, hablemos de algo sencillo. Si yo, por ejemplo, en un partido de fútbol voy perdiendo, soy el equipo azul versus el equipo rojo, y el equipo rojo literalmente nos vuela la raja, como se dice en buen lenguaje futbolero, y yo decido, ¿vale? Ir a pegarle un combo al hocico a cualquiera de los que del equipo contrario. Yo empiezo a romper el círculo. Yo decido en ese momento romper el círculo mágico de Wisin. ¿Por qué? Porque yo tomé la decisión de romper con lo que tú dices, con, claro, ese espacio protegido, con decir, las reglas del juego ya no existen. Claro. No importa resolver mi furia. Y en esa resolución, que es una manera de resolver el problema, emocionalmente, obviamente, animal, entiteoso, pero es una manera de resolver un problema, pegarle a alguien, ¿vale? Porque con eso yo, entre comillas, me libero de mis tensiones, de mi furia de frustración. Lo que estoy haciendo es que lo que de naturaleza era competitivo, yo lo amplío al mundo de la vida real. Y expando esa ludicidad que estaba limitada a la cancha, la vuelvo una actividad de un espacio más amplio que mezcla mi deseo de competitividad con el sacarle la cresta al otro. Y mira, y lo que estoy planteando es algo absolutamente que parece loco, pero lo que quiero es que terminas en ese acto terminas entreteniéndote con otra cosa que va más allá de la competencia reglamentada, que en este caso era el partido de fútbol. Para ver si entiendo. Porque según lo que entendí, tú decías que en el momento en que se rompe ese círculo mágico de Huizinga, que en algún minuto podríamos hablar de eso, de la experiencia de jugar, de qué nos pasa cuando jugamos.
pero cuando se rompe eso y yo salgo al partido de fútbol y me voy a agarrar a coscachos con el gallo al frente, eso se ha vuelto ya no un juego, sino un ambiente gamificado, porque ahora me estoy entreteniendo con la quijada del oponente, por eso. Exacto. Eso puede llamarse corrupción. De hecho, Roger Caillois hablaba Sí, de que cuando tú, por ejemplo, quieres elevar a la última potencia tu deseo de competitividad, puedes fácilmente ir a pegarle un combo los hocico a alguien. Claro, pero, eso perdón, la corrupción del juego es juego. Yo lo entiendo como que no juego. Deja de ser juego. Te vuelve una experiencia. Es que mira, es que deja de ser juego porque el juego es un sistema. Tú rompes el sistema y vas a jugar simplemente, golpeando al otro y obviamente aceptando que el otro también te golpee. O sea, es que yo lo veo suena súper cuático, pero tiene algo de lúdico eso también. O sea, no sé si es tan lúdico, pero, o sea, puede que la persona... Y rompe con el propósito, porque el juego tiene como sentido... Guillermo, pero deja que hable el Nico, po. ¿Ah? O sea, mira, el lenguaje rolero, eso sería metajuego. Sí. O metacombo. Cuando es un metajuego está ahí fuera del juego, que es súper clara la expresión. Sí, de acuerdo. Y la idea de corrupción yo creo que también tiene que ver con que el juego, que es lo espiritual y lo sutil y lo que está como en ese otro plano más mental, cuesta mantenerlo. O sea, es una especie de milagro que se sostenga algo tan irreal, tan mental, tan sutil, pero claro, a veces, mira, en los juegos de rol, al menos en la rolterapia también pasa que cuando uno se da cuenta de que está más involucrado de lo que uno creía, como la historia interminable, en donde al final uno se da cuenta de que, chuta, yo soy el personaje. Pues hay una expresión que uno usa mucho, es como que deja de ser juego, aunque no, es ambigua la idea, ¿no? Porque sigues estando en el juego, sigues jugando, sigues en ese espacio imaginario, pero la conexión con ese mundo era más permeable de lo que uno creía. Y eso es lo que quiero llegar, Nico, porque por eso es peligroso en el fondo. Así, por eso el juego te puede estar jugando fútbol, pero juegos de mano son de villanos, ¿cachai? Es más permeable esa barrera, uno está más relacionado con el juego de lo que uno cree y no es tan indestructible, digamos, ese círculo, por muy mágico que sea. No sé por qué quise poner ese extremo, porque primero existe, segundo porque cada género de juego tiene también su corrupción propia. Yo te dije que la competitividad puede terminar en una pelea combo, la imitación, mimicry, puede terminar justamente en lo que tú planteas, que es básicamente perder tu identidad, disociarte y creer que eso es juego, que en realidad no es juego sino que jugar, es el paideia más puro quizás. Y bueno, y los otros tipos de género también tienen su corrupción propia. ¿Por qué hablo de la corrupción? Porque justamente es lo contrario del propósito. Sí. Y lo planteé como límite extremo para justamente decir que en el juego a Gonzalo no le gusta, pero hay una, no voy a decir disciplinamiento, pero hay una especie de refocalización, porque de alguna manera permanecer en ese sistema que fue construido para, como bien dijo también Gonzalo, tener un propósito interno, que es que el juego funcione, porque ese es el único propósito del juego, que el juego funcione. También puede agregársele una función trascendente que tenga que ver con que se inspire por ende también en la realidad. Entonces, cuando tú no controlas eso, más que controlar, cuando tú no ayudas a orientar el juego hacia un propósito, hacia arriba, no hacia los lados, porque la corrupción es hacia los lados, ¿no? O hacia abajo, incluso podría ser. Cuando tú no orientas o hacia adentro, como quieras llamarlo, pero es romper el círculo. Lo que tiene que hacer, esto es súper fantástico lo que voy a hacer, pero lo que tiene que hacer el juego para que llegue a ser transformacional, y básicamente que tenga propósito, porque todas esas palabras tienen armonía en aquello, tiene que ser como una especie de, voy a ser bien sacerdotal con esto, llamado al cielo. Pero sin
perder las ventanas de la realidad. Ya, pero es que ahí yo quiero levantar la mano, profesor. Primero creo que igual tenemos que ser un poco claros con los conceptos que usamos, por ejemplo, el Mimikry o el Paideia, ¿cachai? Porque son conceptos que probablemente... Es muy técnico, hay que ir explicando. Sí. Pero Mimikry, dice Roger Calvá, es cualquier juego que está basado en la imitación, lo voy a decir bien en burdo, aunque tampoco es tanto más. Y el Paideia, bueno, desde las lenguas más originarias hay dos tipos de juegos, ¿no? El Ludus y el Paideia. No el Pedia, porque eso tiene que ver con la infancia, pero es el Paideia. Y como el Ludus... Como la editorial. Sí. Se te cayó el carnet, hermano, pero bueno. Hablando de la propia infancia. Bueno, pero... y el Ludus es un juego más armado, más reglado, más etcétera. Y el Paideia es el juego libre, esto de dejarte caer por el cerro y, no sé, asustar a alguien. Y ese de hecho, hoy estaba escribiendo una pequeña cartita hoy día, un resumen de un concepto, y hablaba de la paidificación, porque me faltaba ese concepto. Me falta ese concepto es que es este ejercicio que muchas veces se hace de hacer algo simplemente entretenido, ¿cachai? Como, vamos a entrar bailando a la sala. ¡Uhú! Eso no es un juego, ¿cachai? Pero es juego también, es juego libre. No hay reglas, cada uno entra bailando como quiere, etcétera. Como que hay una invitación, pero no hay reglas. Bueno, pero quiero decir con esto que efectivamente el juego tiene una capacidad o sea, tiene una posibilidad, como todo sistema, de corromperse, ¿sí? Y Calvá ahí habla más bien de los comportamientos compulsivos, ¿no? De lo obsesivo, del gallo que se queda pegado en la cuestión y no logra recuperar su contacto con la realidad, ¿no? El de la ventana que tú hablas, Guillermo, de esta cuestión de se quedó pegado en ese mundillo, como las mitologías que rodean el juego de rol con estos cabros que se metieron a jugar juegos de rol y salieron a asesinar gente, hicieron ritos satánicos. Como hacer los 70. Sí. Oye, de hecho en términos estrictos se queda pegado en las mecánicas. Pero también en la narrativa, también en los símbolos, sí. Esa es otra cuestión que tenemos que hablar en algún minuto, el juego y el símbolo. ¿Cachai? Pero a ver, para ya. Nos estamos alejando del concepto del propósito, encuentro yo, y Gonzalo encuentro que había encaminado súper bien, no sé cuánto tiempo. Y después la cagué. Señor director, ¿cómo estará el tiempo, Mr. Thompson? Pero... ¿Mr. Thompson? ¿El tiempo de oro? Bueno, ya, estamos viejos ya. Sí, la cosa es que... Sí, una semana más o menos. Yeah. Pero estaba hablando del propósito del juego, claro. y de cómo el juego conecta con el propósito personal. Y yo creo que para eso nos juntamos hoy día, para no hacer... No, pero hablando en serio, ¿no? Porque primero yo quería decir esto hace un rato, como uno no juega cualquier cosa, ¿sí? No solo por ser juego lo jugamos, como eso hay que decirlo. Yo no voy a jugar un simulador de aviones si no me interesa el vuelo. Yo elijo los juegos, y desde ahí, aunque el juego tenga un propósito, tiene que conectar también con el mío. Y yo siento que de alguna manera las historias o las narrativas dentro de los juegos hacen que, tal vez yo sí quiera hacer un simulador, tal vez sí quiera subirme a un avión si es que la historia se trata de, qué sé yo, mi padre fue aviador y no logró llegar hasta este lugar y ahora tú tienes que hacerlo. Tal vez, sí que me conmueve porque también tengo un rollo con mi padre y en la historia, digamos, en la narrativa, yo siento que los juegos construidos nos pueden conectar, pueden empatizar más profundamente con cualquiera. A propósito de esa pregunta que hiciste tú, Guillermo, delante sobre la importancia de la narración. Entonces, desde ahí yo puedo construir un juego de cualquier, digamos, en cualquier ambientación, pero mientras la narración sea algo humano, profundo, creo que lo que estoy pensando en voz alta es como el juego como que tuviera un núcleo, un alma que es esta narración, y por fuera puede estar el proceso lúdico o el reglamento o el propósito del juego, y que puede ser una gamificación y que me puede llevar a mí a aprender, practicar, pensar, ver ciertas imágenes que sean propias del juego. Tomando el sentido de lo que tú planteas, hay una cuestión que se llama la armonía ludonarrativa. ¿Ya?
justamente lo que tú mencionas. O sea, de la disonancia ludonarrativa, de hecho es como en negativo. Explícaselo a la audiencia para... Por supuesto, la disonancia ludonarrativa es justamente cuando las mecánicas y las dinámicas no conversan con la historia. Así viene así. Por ejemplo, con tu historia tú quieres fomentar un juego que fomente la paz. Sin embargo, tus personajes lo único que hacen es dispararse entre todos. Entonces, la mecánica no conversa con el propósito narrativo. Por lo general, los buenos juegos tienen obviamente una armonía entre lo lúdico y lo narrativo. O sea, tú quieres distraer a las personas, tú quieres que las personas desarrollen la capacidad de operar cosas. Bueno, tiene Tetris, ¿no? Y obviamente también un buen juego que te ayuda, por ejemplo, a sentir la experiencia casi paternal en un contexto de riesgo, puede ser, por ejemplo, The Last of Us, una serie que ahora está volviendo famosa, pero que es un videojuego. Entonces, los buenos juegos que tienen historia generalmente hacen conversar la historia con las mecánicas, ¿no? Para que todo tenga sentido. O sea, cuando todo tiene sentido, hay un propósito ahí, ¿no? Y el propósito se transmite mejor. Entonces, el propósito también depende del buen diseño. Sí, bueno, en el mundo de los juegos de mesa, al menos, que es como mi área nativa, está la expresión bien vulgar de que la mecánica está pegada, o sea, que la narrativa está pegada con moco. O sea, es como, esto podría haber sido del metabolismo celular, de la creación del universo, de la cosmogonía de Mapuche, de lo que sea, ¿cachai? Pero finalmente alguien inventó un sistema y le puso una narrativa encima, ¿ya? Pero los juegos de mesa que son narrativos, y esa es la característica, son juegos que toman, ponte tú, te estoy mirando aquí la era del carbón, ¿ya? Un juego que está ambientado en la Alemania del 1932, en donde se extraía mucho carbón y tú tienes que hacer todo el circuito de bajar a la mina, sacar carbón, subir, venderlo, hacer toda la cuestión. Las mecánicas se desprenden de la narrativa, ahí está este grado de simulación que decía Guillermo, ¿no? Cuando hablamos de los wargames, que es un género tan grande, en donde muchos de ellos, y especialmente los wargames, están dedicados a simular batallas históricas que acontecieron y que la persona puede darles un final distinto, y volvemos al concepto recreativo. La guerra del Peloponeso no necesariamente tiene que terminar con los mismos resultados, 2-0, ¿no? Sino que podemos darle un final diferente. Entonces, sí creo que la capacidad que tiene el juego como sistema, como forma de representar la realidad, nos permite, en este ejercicio de la simplificación de la realidad, echar a un lado los significados que estorban y volver a tomar contacto con el propósito. ¿Sí? Y entonces la narrativa me inspira, y es lo mismo que nos pasa con la literatura, o sea, es lo mismo que nos pasa con la poesía, o nos pasa con un bonito paisaje. Es un momento, y aquí es curioso, pero puede ser un momento muy acultural, a pesar de que el juego es precultural, pero también se transforma en un producto cultural, porque cada cultura lleva el juego o genera juegos particulares que son propios de su cultura, con sus símbolos y significados. Pero a pesar de eso, y es como un poco lo que me pasa con el libro de Humberto Maturana, Amor y Juego, Fundamento Olvidado Humano. Maturana en ese libro se pregunta por qué en un sistema patriarcal todavía existe la democracia, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible que la democracia, siendo algo tan matrístico, tan del vientre, tan de la relación madre-niño, que luego es rota cuando el niño entra a la adolescencia y tiene que entrar a este mundo de adultos y tiene que luchar y pelear y todo se vuelve muy patriarcal? Y él decía, ¿por qué existe este reservorio? En donde existe la empatía, existe la conversación con el otro, y entonces esta conexión con el juego, de considerar la democracia, el juego como formas de habitar en el mundo. Y aquí ya nos pasamos a un corte más existencialista. El juego es una ventana al mundo, pero a varios mundos a la vez. Y en este mundo yo puedo ser distinto, puedo recorrer las mismas calles, como pasa de repente en Vampiro la Mascarada, ¿no? Que es un juego de rol que ocurre, de vampiros obviamente, pero ocurre en tu ciudad, en tus calles, pero de noche. Y entonces no tienes que inventar ningún lore, no, todo es ahí en Paicaví, cerca de la esquina Carrera, se juntaban y tú sabes que no se juntan ahí los vampiros en la noche, ¿no? Claro. O sea, no sabemos, ¿no? Pero bueno. Pero
Sí se juntan cosas peores. Pero resignifica tu realidad, ¿cachai? Entonces, ese espacio, esa especie como de lo que ocurre en una onda expansiva debajo del mar, ¿no? Como que crea una burbuja de aire debajo, es un momento en donde el suelo, en donde el entorno se ve más claro porque el exceso de significados se exilia y yo me quedo con lo más puro, con el símbolo que me sirve para tomar contacto con el propósito. Lo curioso del juego, disculpe, voy a terminar porque yo sé que estamos a tope, pero hay una cuestión que es importante lo que tú mencionas, porque el juego termina siendo precultural y postcultural. Como que porque es tan sencillo que te ayuda a entender incluso la propia cultura de tu vida, o la cultura que te rodea, pero a su vez se vuelve también en un espacio para repensarla, después de que tú sales de ahí. Entonces, ese paréntesis que uno hace, estando en un juego, porque el juego es un paréntesis, ¿no? De alguna manera, no necesariamente, por ejemplo, si yo juego Pokémon GO, que lo estoy haciendo ahora, en mi vida, no necesariamente probablemente aprenda algo muy útil en mi vida, pero por lo menos en ese espacio distractivo desarrollo algún instinto de coleccionismo, algún deseo de desarrollo de propiedad, diría yo, que he hecho, como de crianza, como de querer seguir explotando ese sentimiento, esa emoción, y con ello, y luego de que quizá termine de jugarlo, me quedo con la sensación de que de alguna manera tengo que proteger algo. Y ese pequeño sentido, que quizá no es trascendente ni religioso, de que proteger es bueno, porque el Pokémon te enseña a proteger, te enseña a cuidar. Sí, por eso tiráis a los pobres bichos a pelear cada vez que te encontráis con alguien, pues, ya. Por supuesto. En las peleas de gallo y de perro uno también protege harto. Sí, claro, pues. Por eso mandáis a los cabros de 12 años a recorrer el mundo y se encuentran con el papá y el loco los saluda de lejos así, voy a comprar pan, después vuelvo. No, loco, ya. Después vamos a hablar de Pokémon, pero... No, pero es que aunque lo que ustedes tengan sea sospechoso, sea humorístico, sea irónico, hay algo que queda ahí. Po. O sea, es lo mismo que tú juegas, decir, ¿de qué te sirve bater una pelota? Po? ¿De qué te sirve bater una pelota? ¿De qué te sirve hacerte mago durante media hora en una jornada de rol? ¿De qué te sirve? Y después te preguntas a ti mismo por qué lo haces, porque a pesar de que no te sirve, aparentemente, culturalmente no te sirve, no tiene ninguna utilidad, ¿tú por qué lo haces? Y fue lo que estábamos conversando un poco anteriormente. El juego tiene un propósito en sí mismo, que el juego busca que funcione, busca funcionar, y la única manera de hacerlo funcionar es jugándolo. Y por otra parte, algunos juegos, si no todos, pero bueno, y otros quizás de manera más indirecta, te enseñan con sus mecánicas algo indirecto, algo que de alguna manera a ti, como tú bien dices, te ayuda a habitar este mundo, te ayuda a sentir que estás cuidando este mundo. Probablemente ustedes no crean eso porque por eso no juegan Pokémon, malditos anti-Pokémon. Pero yo sí lo siento, o por lo menos lo interpreto. No creo que todos lo interpreten así, pero inconscientemente siento que aquellos que lo juegan sí lo hacen. Lo mismo que quienes tienen un Tamagotchi al lado de su casa, o tienen un perro, que es lo mismo. Entonces... ¿Cómo que va a ser lo mismo el Tamagotchi que un perro? Es mitad robot. Es mitad robot. Oye, ya cortaron la música, ya están ordenando las mesas aquí al lado. No están tirando los vasos ya. Estamos ordenando los cuadernos ya para... Sí, están sacando los cuerpos y los miembros tirados en el suelo. Exacto. Sí, yo me gustaría, como última idea, es que como, no sé si resumen, no me atrevería a hacer un resumen, pero sí me quedan dando vuelta la idea del juego como un lugar simple y seguro, en donde, lejos de los significados culturales habituales, creamos un microcosmos de significados que nos permiten volver a tomar contacto con los propósitos que naturalmente buscamos en la vida. Amén. Y no lo digo de manera irónica, lo digo que así es. Yo creo que es lo mismo, estoy de acuerdo. Chiquillo, como dijo el Nico, ya se está cerrando. No fuimos muy participativos con el Nico, bueno, yo. Pero sí quiero dejarle planteado, porque creo que acá hay harto más que hablar. El propósito, yo quedé con un par de dudas y un par de acotaciones que me gustaría dejar la próxima vez. Voy a yo partir hablando mucho para después que ustedes hablen.
que tiene que ver con qué es lo que pasa con el propósito con los juegos a nivel de comercial. Me gustaría haber escuchado el propósito del juego de rol, el propósito del juego del videojuego, el propósito del juego de mesa, que algo hablaste, Gonzalo, y también cuál es el propósito cuando nosotros hacemos una capacitación o cuando metemos el juego en la educación. Entonces, dejo todas esas preguntas como para la próxima porque son para largas. Yo creo que ahí tenemos mucho que cortar. Así que por ahora damos por cortado este nuevo episodio, capítulo 3. Vamos para la casa. Y a descansar todos. Sí, yo me quedo con esa idea. De hecho, se me acaba de instalar como aguja en el corazón de que en la escuela, en la actualidad, es una estructura de replicación cultural y el juego es una herramienta de reestructuración cultural. Entonces creo que van a tener un antagonismo natural. Voy a reflexionar sobre esa idea durante esta semana. Hablemos un poco de eso en el próximo capítulo, que está bien entretenido y puede unirse, y lo podemos unir de cómo el colegio, la escuela usa estas herramientas y cómo pueden ser usadas de mejor manera que puedan aportar. Another break in the wall. Hey, ellos. Teacher. Cerrado. Muchas gracias. Ok, un abrazo a todos. Chao. Bye. Chao, chao. 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 Ahora el con milenario.